Bien, chicos, pues ya regresamos. Sí, aquí estamos, maestra. Ok, ok. Bien, Aquí andamos. ok. Vamos a compartir nuevamente nuestra pantalla. Ajá. Y ahí estamos viendo el contenido de la clase 2. Y bueno, ya vimos esta entrada, ¿verdad?, de las bases del compromiso y del por qué y cómo empieza todo esto del pensamiento del ciclo de vida que forma parte de la norma. Y ahora vamos a ver precisamente en esta evolución, pues, qué tiene que ver esta P más L, si lo marca los subtemas, y consumo sustentable, algunos casos que se han dado, inclusive desde la parte de todo el contexto mexicano, incluyendo también la municipalización, las organizaciones de la cooperación económica y algunas fases de lo que se hace en factor 4 y factor 10, que nace con esta parte de la mochila ecológica. A través de la universidad, les digo que todo parte o todo ha surgido también en esta parte de la forma de la educación. Ajá, entonces, esta parte de la PENUMA dice que coordina a lo que trata de la organización sus actividades ambientales, ayudando a los países a desarrollar, aplicar políticas y prácticas ecológicamente racionales. Y aquí su carta de presentación en su plataforma gubernamental. Y bueno, se empiezan a crear a través de este consenso de la ONU, la PENUMA, la Cumbre Mundial para el Desarrollo Sustentable en Johannesburgo, y empiezan a nacer, y aquí tenemos ese documento que eroga, dice el futuro que queremos, ¿no? Que ahora se transforma en esa parte de el futuro en común. Y marcan la evolución de cada 10 años el comportamiento. Pero bueno, cada vez vemos que van ajustando, ¿no? Haciendo ciertos tipos de ajustes. Ahorita ya estamos en la descarbonización, ¿no? Ver todas estas formas de las vertientes hacia girar a nuevas energías alternas. Y bueno, ahí tenemos la información, dice así, de acuerdo a esta parte de compromiso sobre el proceso de consumo por habitante y qué es lo que consume, ¿no? Ese es un acuerdo o un proceso que le llaman Marrakech, que más que nada este proceso pues son acuerdos precisamente a los que también entra nuestro país en este ámbito de la educación de la parte del consumo, que sí vimos en aquellos tiempos algunos anuncios, algunas erogaciones, pero más eran en estas partes de documento. Y le digo que las últimas partes, pues bueno, ya ahorita ha crecido esa controversia, pero ahorita está un tanto eso del ámbito del sector energético, por ejemplo, hablando de otra vez del automóvil, de qué es lo que elegirías y entonces sus ventajas o desventajas a través de todo el camino, ¿no? De qué se requiere como materia prima, pero también qué eroga como residuo, qué haríamos nosotros con esas pilas de litio, ¿no? Bien, entonces dice, hay por supuesto estos temas a nivel global también que están en mesa de discusión. Por una parte, las políticas, ¿no? La integración del consumo responsable de la CPS en planes nacionales de desarrollo. ¿Qué es lo que dicen las pymes, ¿no? En todo su ámbito, pequeño, mediano y grande, sobre la responsabilidad social empresarial también a partir de las compras sustentables, pero empezando por las empresas, ¿no? Ellos que prefieren, qué tipo de aceites, ahora también ya hay esta transformidad en los aceites, ¿no? Elegir el tipo de aceite para tu máquina y, bueno, nuevos diseños, ciertas tecnologías también, no solo en los aparatos, en los sistemas,
sino también en los líquidos o lo que ayuda en esta lubricación o energía precisamente de los aparatos. La movilidad y transporte, que es lo que está pasando en la construcción y edificación. Ya les comenté esta historia un poco estas mesas de trabajo que se hacen. Y hay otra parte de movilidad y transporte. Hay estudios también de este tipo de enfoques. Dice gestión eficiente de recursos. En total, yo creo que esa sería nuestra palabra clave aquí. Dice energía, agua y residuo, porque todo esto de aquí no camina precisamente sin toda la parte material que mueve la térmica. Y bueno, lo que consta precisamente a las pymes, cuál es la responsabilidad que ellos tienen en el consumo de productos sustentables, ¿no? ¿Cuáles son los sectores que están identificados? Y luego empiezan a poner aquí, y hay nada más están las líneas, pero quiero que piensen un poquito en la parte transgénica, o sea, todo lo que implica la producción de alimentos. Lo que yo les estaba comentando de lo que vivimos del café, y extiendan un poco más, ¿no? Esa parte de las partes campesinales, las partes agropecuarias. Entonces, es una gama muy, muy amplia. Dice producción de alimentos. Bueno, habría aquí que ver qué tipo de alimentos, cuál es el objetivo de estudiarlo, etcétera. Sector de la construcción y sector turismo. Hay una parte ahorita, ¿no? En donde el sector turismo está tomando amplia importancia en qué es lo que consume como producto sostenible y qué es lo que también ofrece. Entonces, cuando nos dicen es que ACV no tiene competencia, por ejemplo, en servicio, aquí está el sector turismo, abusados por la tarea que les voy a explicar ahorita. El turismo es una industria de servicio. Las paqueterías son industrias de servicio. Ajá. Entonces, no todo tiene que ser proceso. Ajá. Entonces, también dice en relación con temas de energía, por supuesto, recurso hídrico, talleres automotrices, textil, sector forestal primario, productores, todo ámbito que responde a las pymes. Dice de biodiesel de palma africana, bueno, y que ahí es muy controversial porque verdaderamente aquí estamos hablando de, no quisiera yo que quedara como sistema ideal, chicos. Quisiera yo que empalmara, que lo vieran de una manera tal cual lo dice la OBS, de manera holística, porque hablar del biodiesel de palma africana estamos haciendo el implemento hasta del esclavismo, ¿no? Entonces, les hago el comentario porque ustedes van a bajar sus láminas y a lo mejor alguien les diga, oye, pero es que mira esto. No, sí, o sea, es lo que compete al tema, ¿verdad? Por supuesto que cada parte tiene su fracción socioeconómica, nos debe quedar muy claro. Pero son ejemplos, ¿no? de donde se está haciendo esta parte. Dice PYME, dice proveedores de grandes empresas, instituciones de políticas públicas, orden nacional, regional. Entonces todo el mundo entró en esta boga del producto de consumo, ¿no? Sostenible, de los productos sostenibles. Y bueno, ahí también recordemos la pregunta que hicimos, bueno, no sabemos si los que estamos adquiriendo los huevos somos los responsables o los que están haciendo los huevos, ¿no? Así nos dirían los doctores, quiénes son verdaderamente los responsables del consumo. O sea, el que compra o el que está dando la adquisición del producto, ¿no? Porque dirían, por ejemplo, en un video sensacionalista que me llegó, es que mientras el consumidor es el culpable, pero verdaderamente mientras los procesos no den esa economía, no de poder de adquisición, y los procesos no eroguen nuevas cosas que tengan nuestro poder de adquisición, pues también es otra rueda más chiquita que no va embonando, no se verá atorando en esa rueda dentada. Dice, herramienta más utilizada por los países para promover el consumo sostenible. Dice, capacitación. Capacitación es el conocimiento, definitivamente, y que hemos estado un poco perdidos en lo que es, en la toma de decisiones, un buen producto, ¿no? Empezando desde el hecho
de que ya con eso de que te empiezan a decir que si es natural, que si es orgánico, y lo que es orgánico, y que no sé qué, y ya desde ahí no estamos capacitados como consumidores para la elección de nuestra comida. Reconocimientos, dice, ¿no? Bueno, reconocimientos a los países que sí vayan conforme a estos márgenes de los que se crean ellos porcentajes, ¿no? Vamos a alcanzar la meta de que el consumo, bueno, pues habría que tener una selección de gamas, es como a un niño le ofrecen un mazapán, un chip, a ver cuál va a agarrar, ¿no? Entonces va a agarrar el que le gusta o el que para esa parte tenga la adquisición, ¿no? Ciertos incentivos que en su momento hubieron algunos tipos de paquetes económicos para precisamente coadyuvarlos a ellos a presentar este tipo de productos. Consultas, iniciativas, proyectos de cooperación internacional. Yo ahí la única parte que he visto son las guías que cuando nos comentan es que no sabemos cómo, bueno, pues información sí hay, ¿no? Entonces dice, el uso de regulaciones y sanciones, legislación y daños, creación de mercados, son poco utilizados en la región y aunque sean utilizados en la región, el consumidor no tiene su modelo de adaptación. Bueno, aquí también hay otra parte profunda de la cultura y la pérdida del conocimiento cultural, ¿no? Pero verdaderamente, por ejemplo, aquí en nuestra región, ¿no? En nuestro pueblo, que ya una vez me dijeron en una radio que no se dice pueblo, se dice ciudad, pero bueno, habría que empatar muchas cosas para ver por qué le dicen ciudad, pero aquí en mi pueblo, ¿no? Aperturan mercados con creaciones a lo que la gente se quiera acercar a este cambio de sustentable. Y poca gente acude por muchas situaciones, ¿no? Por muchas situaciones. Entonces, ahí podemos dar una medición de observación que todavía esa parte de la capacitación como consumidores no la hemos despertado totalmente por muchos factores. Entonces, eso pues ha colapsado, por supuesto, ¿no? Porque si no, no hubiera, decimos de los microplásticos, pero ¿quiénes consumen esos microplásticos, no? Pues nosotros. Y luego, bueno, empiezan esas partes de las pymes o MIPYMES, que son las más pequeñas, ¿no? Dice de manera gradual, dice hacia los documentos, ¿qué es lo que está pasando? ¿No? Y bueno, hay nuevos decretos cada vez más que van tratando de acercar estas partes de la toma de decisiones a través de la adquisición, pero recordemos que todo viene de un modelo de acuerdo y luego hubo una publicidad muy, muy fuerte, pero no es solo la publicidad, sino tendría que haber esta parte de educación ambiental por quienes manejan las partes de educación ambiental a través de herramientas que satisfacen a precisamente quienes requieran este tipo de conocimiento, ¿no? Y bueno, estos registros, dice registrados ante la Semarnat, que garanticen el origen y manejo sustentable, bueno, también esto hay que escudriñar los pasos de seguimiento que dan las entidades para tener la aseveración o la fe, ¿no? De lo que está diciendo nuestro gobierno, lo que está aseverando a través de un producto, sea verídico. Entonces, cierto es que desde el 2000, pues se ha trabajado, ¿no? Y seguimos en ello, seguimos en ello, porque, bueno, formamos parte de esta educación, ¿no? Que es lo que estamos haciendo aquí hoy en día, y no solamente cambiar el pensamiento, porque eso es muy difícil, ¿no? Igual la parte de este taller es para concientizar, eso es muy difícil, y más en la textura cultural en la que nosotros estamos inmersos. Ahorita yo me puedo sentir, ustedes muy felices y al rato no. Entonces la conciencia es muy diversa, pero la sensibilidad, que me parece por la que hay que empezar, es muy diferente. Entonces eso va construyendo un ámbito de pensamiento. Y bueno, empiezan a surgir estas partes que ya estaban, pero se logran a partir de los documentos, ¿no? Que de alguna manera hay una dependencia también de nosotros de adquirir pues lo que se está produciendo. Y muchas veces la empresa dice, es que mientras haya demanda, yo voy a seguir dando productos. Me suena así como nuestro intérprete Vicente Fernández, mientras el público aplauda, él sigue cantando, ¿no? Pero ¿con qué calidad me estás dando los productos? Ya esos productos no me están gustando porque cada vez están menos en calidad.
Entonces es un ejemplo feo, pero es la verdad. Entonces necesitamos que el producto de calidad cada vez sea mejor y eso lo vamos a lograr igual con nuevas generaciones de materiales, con nuevas generaciones de implementos, con nuevas generaciones de mejoras y eso lo va a dar la partida del conocimiento a través para que podamos tener esas buenas adquisiciones. Entonces, como se infería que veníamos de una economía lineal y se quiere pasar a la economía circular, pues no va a ser fácil, ¿verdad? Pero de acuerdo a ciertas guías, ¿no? Y por eso ponen, supongo que por eso ponen PML aquí como subtema, porque PML es una herramienta de la metodología de análisis de ciclo de vida, ¿no? Entonces PML dice, ¿sabes qué? A lo mejor esa identificación de tu producto o esta identificación de tu material o esta identificación de tu transformador, ¿no? No se está ocupando bien. ¿Qué te parece? ¿No? Si para que tú estés seguro corremos los porcentajes de esta sustancia o de este producto o de este residuo o en tu transporte y entonces tomas la decisión de conocerlo solamente o de hacer un cambio o de decir a lo mejor vamos a transporte aquí en este 5% de las asistencias técnicas de decir, bueno, pues voy a poner un claro ejemplo que se ocupa mucho en ACB de costos, y dice, bueno, a mí me conviene tener este vehículo que me acarrea, no sé, grava, o me conviene cambiarlo, ¿no? ¿Cuánto tiempo me va a durar? ¿Me conviene a lo mejor cambiarle una pieza? Claro, me conviene ya de plano venderlo y comprarme otro. ¿Cuánto tiempo me puede durar? Sí, entonces esas decisiones las tomamos a mínimas escalas también en nuestros hogares. Lo mismo sucede en las empresas. Se corre el análisis de ciclo en el costo. Si sabes que esta máquina te va a durar tanto, tu beneficio será tanto, pero su vida útil va a ser esta, ¿no? Entonces, a lo mejor si todavía en el tiempo, todavía tienes perdurabilidad del sistema, de tu transporte, que sí se hace. Y a lo mejor te dicen, ¿sabes qué? No, pues este sistema va a claudicar en tanto momento con este monto. Entonces, es preferible tomar una decisión si soportarías esta inversión en este tiempo y posteriormente sacar un nuevo sistema. Entonces, ahí hay que tomar ese tipo de decisiones. Entonces, aportando la metodología del ACV, pues se puede complementar con los cambios de P más L. Igual en los sistemas, igual para la mejora, igual sucede en esta parte de los alimentos. Quiero expandir un poquito las experiencias, chicos, para que tengamos más gama, porque esto no solo es hidrocarburo. Luego se piensa, no, es que el hidrocarburo, sí, porque todo lo que está aquí utiliza hidrocarburos. No hay nada en este proceso que no utilice el hidrocarburo. Inclusive alguien diría, pues me voy caminando y no produzco CO2, ¿no? Y entonces, pues bueno, vete caminando, ¿no? Pero fíjense, si sacamos el CO2, ¿no? Que produce, no estoy hablando de la inhalación, estoy hablando de sus zapatos, ¿no? Porque va a llegar el momento en que ese zapato tiene una vida útil. ¿Cuánto se utilizó para hacer ese zapato? Ahí también entra un ACV. Y entonces ahí es donde decimos tenemos que expandir el sistema. Entonces, también en turismo hay análisis de ciclo de vida para los productos que entran y que salen, cómo están utilizando su agua, qué está pasando con los jabones que usaban antes y los que nos ofrecen en este momento, ¿no? También en la parte de análisis de ciclo de vida hay cosas interesantes que han hecho. El turismo se ha transformado también y como que fue muy rápido, ¿no? Entonces, por supuesto que ninguna empresa se mueve sin tener ganancias, es más su objetivo casi principal. ¿Qué está pasando con la madera y sus derivados? Fíjense que en los ámbitos sostenibles hay estudios en donde ya, pues bueno, ya están corridos estos análisis de ciclo de vida sobre los tipos de árboles. Por ejemplo, te pueden decir, no, mira, voy a poner una región, en Chiapas, ¿cuántos kilómetros cuadrados quieres que se le corre la ACV? ¿Cuántos tipos de plantas tienes para saber exactamente cuánto CO2 o cuánto oxígeno o cuánto positivo te está dando? No todo es negativo en el análisis de ciclo de vida. Entonces,
ya están estipulados los bosques y la biosfera aquí. También sirve para eso. La industria química, pues, es meramente máquina y fluido, ¿no? Todo lo que usamos, aceite, todo lo que sea energía, ya saben, la industria química, agua, todo. Entonces, los residuos sólidos, ¿no? Por supuesto, en las empresas, son vertidos de tanques. Me pareció que ustedes puso este caso de vertidos de tanque donde tenían este problema que se hacía una mezcolanza, diría, el eléctrico, pero era un plástico, ¿no? O sea, era agua, pintura, muchas cosas revueltas, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando con su residuo sólido? Entonces, esta es la parte, aquí dice de la asistencia técnica, yo estoy poniendo ejemplos, ¿no? De lo que se ha implementado y la herramienta, porque vuelve a aparecer con una herramienta que tú tomas también y que dices, ¿sabes qué? Ella se identificó, el de la empresa o la persona que estás aportando te dice, bueno, y como dice la película de Nemo, ¿y ahora qué? Ya me dijiste cuál es mi porcentaje, ya me identificaste en dónde podría yo mejorar o qué podría yo cambiar, y ahora qué? Bueno, pues simplemente una P más L, ¿no? Ya tienes tu conocimiento de la CV, puedes casarla con esta metodología y haces un nuevo cambio para derribar ciertas barreras, ¿no? Entonces, planeas a través del sistema de gestión. También en los hospitales hay ACV, y no se vayan a confundir porque luego me comentaban en un curso, me puse ACV y me salió el caso de cáncer en la cabeza, ¿no? Y sí, lo que pasa es que utilizan este tipo de metodología, pero ese es otro rollo. Pero también hay ACV, porque de hecho, análisis de ciclo de vida nace con este concepto, así tal cual, de la cuna a la tumba. Entonces, alguien dice, a ver, si el nacimiento más pequeño microorganismo que tengamos vivo nace verdaderamente unicelular y se va desarrollando, se va transformando hasta llegar a su potencial de reproducción, posteriormente cae, o sea, hace su declive y muere. Entonces lo asemejaron con el concepto, ese es el pensamiento de ciclo de vida. Ese es el pensamiento de ciclo de vida. Entonces, comentaron, bueno, pues le vamos a bautizar así, por eso le pusieron así, ¿no? Y es muy fácil decir de la cuna a la tumba, pero pues las partes, cuando ya se ven el estudio, son las partes interesantes que hay que recuperar en el entendimiento para su traducción. Entonces, aquí algunos casos, ¿no? Dice, en el sector agrícola, les acabo de comentar, acabamos de pasar esta historia con ingenieros en esta especialidad, y creo que es la parte más pesada, ¿no? Porque pues son muchas cosas, ¿no? Y ahí esa palabra de trazabilidad, de cómo vas precisamente a captar toda esa información para que sea más efectiva y sobre todo para los resultados. Entonces dice, la gran parte de la superficie de la religión latinoamericana está dedicada al cultivo de diferentes especies, ¿no? Entonces, muchas veces es qué es lo que quieren, cómo se quiere medir. Entonces, entran muchos factores. Aparte, la base de datos es muy distinta. Hay unas que están caracterizadas y otras no. Y recordemos que hay una parte por la que comenzamos, conocer tu sistema, y los sistemas son indicadores, y si tú no tienes indicadores, búscalos, porque entonces, ¿qué es lo que vas a medir? Entonces, esto es como cuando la maestra de primaria nos decía, si 20 paletas se reparten entre tantos niños, más o menos así. Entonces, si la maestra no tiene 20 paletas para repartir, no tiene paletas, se van a repartir 20, sí, pero 20 ¿qué? No tienen identificado qué. Bien, entonces, estos programas son reforzados, o más bien emanan de este convenio de las 10 years, o sea, los años, ¿verdad? Este compromiso de estar viendo cada 10 años. De ahí nace el documento de Río, que es el futuro que queremos, o el futuro en común, ¿no? Y bueno, se hace el grupo de amigos del párrafo 47 sobre informes de la sostenibilidad corporativa. Esa es la que les digo, informes de sostenibilidad, ¿no? Cada vez hay más. Ustedes, yo los invito a buscarlos ahí en su página, informe de sostenibilidad, y ahí van a ver todo lo que ellos erogan. Por supuesto. Es el resumen, porque muchos, dos hojas, ¿no? 2 cuartillas, una cuartilla, 2 cuartillas, y hay muchos grupos ahí, pero para que vayan relacionándose con los informes de sostenibilidad, a lo mejor ustedes han argumentado alguno, pero para que vayan en relación
de toda esa cadena de manera modular. Y bueno, es de producción más limpia, igual nace con el enfoque preventivo precisamente de querer ajustar algunos márgenes e ir a la competitividad. Recuerden que luego hay que usar un escalafón porque si no se evalúa, no conoces, no identificas, y si no identificas, no haces mejoras, y luego de la mejora, pues lo que sigue, ¿no? Entonces, estamos hablando de competitividad, de coeficiencia, de rentabilidad, qué bonito se escucha, ¿no? Pero en papel, pues sí, pero ya en la realidad hay que identificar todos los factores precisamente para sacar cuáles podrían ser tus variables. Hay otros estudios de caso, dice batería de plomo ácido, ¿qué es lo que se está haciendo? Entonces, aquí es la parte interesante en donde les digo que, bueno, también entran las políticas públicas, ¿verdad? En esta parte, en la historia a nivel internacional, bueno, es una parte fuera de nuestro país, y dice que la Agencia de Estados Unidos, precisamente, pues, hace esa parte de desarrollo internacional de una inversión, ¿no? Para las baterías de plomo de ácido de Túnez. Y entonces dice que mediante la implementación de 19 opciones de prevención, ¿no? Esto lo hace a través de ese modelo, reduce el 66%. Entonces, hace una minimización, porque es una reducción del producto químico. Y con esto, dicen ellos, se mejora la salud. No vienen algunas particularidades, pero se infiere que si hay menos productos químicos a los vertidos, pues se infiere que debe de haber paulatinamente una alza en la seguridad de la salud. Aquí, por supuesto, dice mejoras de aguas y calidad. Habría que hacer un seguimiento preciso sobre los parámetros de las aguas de las que están hablando, por supuesto. Dice, estudio de caso, jugo de naranja también. Aquí, como en otros lados, aquí apenas estamos descubriendo pareciese el hilo negro, aunque nosotros sabemos que eso no es cierto. ¿Qué está pasando? Estamos hablando, volviendo otra vez, puedo poner muchos ejemplos, ¿no? Pero hablando otra vez de uno solo, ¿no? Del sargazo, qué es lo que se está haciendo, hasta qué potencial de utilidad la llevaron. Entonces, estas partes que para unos es desecho, ¿no? En otras partes, pues es el stock, ¿no? Que es lo que está pasando. Por ejemplo, exprimen la naranja y qué hacen con ello. Tuve la oportunidad, ahorita que me estoy acordando, tuve la oportunidad de conocer a un agrícola que alimenta, es proveedor del jugo Jumex de mango. Y entonces él decía que le preguntaban a él, oye, que fíjate que nos hemos preguntado por años, ¿no? Este tipo de bagadas y chalala, chalala. Entonces, ellos en algún tiempo, ¿no? Hicieron una línea, esto me lo cuenta la persona, o sea, el agrícola, ¿no? Entonces hicieron ellos una línea de empate para que regresara un poco como composta y otro poco como no sé qué cosa. O sea, le encontraron líneas de producción que la misma empresa vende, ¿no? Entonces a ellos se los regresaron, creo que sin costo, como partes orgánicas para volver otra vez como composta, les digo, y otras partes pues las vendió. Entonces esas ya son ganancias, ¿no? Para ellos aparte. Dice, en este caso del jugo de naranja, dice, el proceso de secado creó 4 millones de toneladas de efluentes al mes, lo que estaba causando problemas ambientales. A veces parecería que esas partes, o sea, uno agarra una cajita de jugo y se la toma, pero hay mucho detrás de ello, ¿no? Y a veces verdaderamente no podemos o no sabemos identificar, ¿no? Dice, después de evaluar el problema, se descubrió que algunos de los componentes del efluente, a saber, resaltaron dos, han de haber salido muchos, dice, resaltaron dos a través de ACV, el aceite cítrico y el azúcar, ¿no? Y entonces tú dices, bueno, tengo altos porcentajes aquí que no están impactando y que pueden ser recuperables en el efluente y a lo mejor pueden recapturarse y venderse. Entonces, tanto ACV como P+L entra dentro de estos estudios de caso, ¿no? Y bueno, ya vienen las inversiones precisamente para las reestructuraciones, ¿no? El hecho es que ven su potencialidad a través de identificar y de proponer un diseño de P+L. Y luego, bueno, entra esta parte, dice, ¿qué es lo que dice PENUMA sobre la P+L
que algunos le apuestan, otros especialistas no, pero el hecho es que sigue habiendo sellos de producción más limpia para empresas. Y se siguen preparando ellos también, ¿no? Dice, antecedentes, bueno, aquí tenemos antecedentes sobre P más L, algunos que se han pasado. Por supuesto que nada puede ser encima o debajo de, ¿no? Sobre las políticas que se han creado en estas bases, creaciones de plataforma institucional, fortalecimiento de capacidades, intensivos, muchos tipos de mecanismos más bien para poder hacer esta clase de implementaciones. Y vuelvo a resaltar esta palabra de prevención, ¿no? Pero aquí hay otra parte integrada además. Y involucrando estas 9R, 3R, 7R, ¿no? A veces no saben cómo llamarlas, pero la última es de las 9R, ¿no? Hasta reestructuración, reconstrucción y no sé qué tanta cosa, pero el hecho es que dentro de esa gama, el hecho no es acordarse, el hecho es que dentro de esa gama, ¿cómo puedes hacer tu recuperabilización, tu revalorización, perdón, de los productos o subproductos que tengas dentro del sistema, ¿no? Para no perder precisamente la gama que tú inferiste al principio de costos. Entonces, entra como un flujo de caja. Dice prevención ambiental integral, reducción de residuos y emisiones, reciclaje y reutilización. Por un lado, dice para reciclaje y reutilización, recuerden que ahora sí que hay niveles dentro de la producción más limpia, ¿no? Por supuesto que lo que queremos nosotros es la reducción a través de la prevención, que sería la solución ideal. Pero si ya tenemos nuestra industria hecha, pues no ir a quitarla toda y poner una nueva, eso es casi imposible. Puede hacerse, por supuesto, teniendo recurso económico, recurso humano, ¿no? Entonces dice reciclaje y reutilización puede ser el mismo reciclaje interno que ya entraría dentro de la reducción de residuos o puede ser el reciclaje externo y dentro de una valorización energética o dentro de los altos estándares que es ya una modificación del proceso. Y bueno, llegamos a esta parte del consumo sostenible en el que también a lo mejor si no estamos en la empresa, pero todos consumimos, todos. Entonces, dice consumo sostenible, esta parte la saqué de una manera internacional, por eso viene sostenible, pero lo que se infiere es hacer homogénea estas palabras, tanto sustentable como sostenible. Tienen sus vertientes diferentes, pero si nos avalamos con los ODS, es la parte hacia donde nos vamos a dirigir. Este consumo y producción sostenible, bueno, ya dijimos cómo llegamos a este punto, alguien diría, pues llegamos con los compromisos de nuestro país, ¿no? Del cual formamos parte, porque somos mexicanos, y entonces a través de la gestión, ¿no? Y en el Centro de Consumo y Producción Sostenible, pues nosotros terminaremos a lo mejor en el ecoetiquetado. Y bueno, ya después se asoma las demás 14,000 que son de certificación, que son muchas cosas. En transporte sostenible, en producción, diseño, todo esto que tiene que ver y están intrínsecamente ligados con el consumo y la producción sostenible. No hay nada aislado. Bien, entonces dice, ¿cuáles son las premisas? Pues entonces el uso adecuado de los recursos. Y ahí les va una pregunta. ¿Qué preferirían ustedes como producto mayormente sostenible? Supongo que alguna vez han tenido en su mano, pero una piñata, una fiesta donde les dieron un vaso de plástico de esos transparentes delgaditos, ¿no? Y también quiero suponer que alguna vez han ido al cine, ya ven, o si no han ido, el vaso que será de papel, ¿no? ¿Cuál creen ustedes que sea un consumo más sostenible de esos dos tipos de vasos? ¿Cuál escogerían ustedes si viniera en un examen? ¿Cuál escogerían? Este es más sostenible. ¿Cuál escogerían de los dos? El de papel. Definitivamente el de papel. Ajá, ¿quién más?
Los chicos No, dicen que el plástico por el uso constante que se le puede dar. Definitivamente el gasto energético para poder reciclar ese papel, lo de utilizarlo. Yo también iría por el de plástico, ya que pues el uso de papel se requiere de naturaleza para poder sacar ese papel y en estos momentos tenemos ese problema y sin embargo el plástico sí es reutilizable. Ya, además del agua, también se ocupa para los procesos de papel. Ok, ¿alguien más? ¿Y las niñas qué dicen las chicas? Como dicen en las fiestas, chicas, digan algo. ¿Qué piensan ustedes, chicas? Los chicos ya dieron su punto de vista, a ver. Maestra, igual yo me voy por la parte de plástico porque es reutilizable. Entonces hay muchas personas que vuelven a ir al cine, lo vuelven a llevar y pues ya. Y el de plástico, el de papel no. Como comentó mi compañero hace, depende de la naturaleza y todo esto. Y... Lo que dice aquel. Muy bien. Pues sí, adelante. Yo, a mi parecer, sería el plástico, pues contamina más. De hecho, es el problema que tenemos ahorita para mí. Entonces, desgraciadamente, de algún beneficio siempre hay se deriva también algún problema, ¿no? Porque las dos cosas están como en una balanza, porque pues el papel se degrada más rápido, el plástico no, y pues seamos honestos, nadie reutiliza prácticamente en esos lugares, en un cine, hasta en una fiesta, lo que es plástico. Pero pues ahora sí que es una pregunta bastante buena, profe. Sí. Yo apoyo la noción del papel porque en los dos nadie, más bien en la cuestión que usted generó, no comentó nada de reciclado como tal, ni de reutilización. Y sin embargo, las energías que se usan para ambos son muy altas, más en el polímero que en el papel. En gestión energética se ha comprobado que el gasto energético para generar un volumen determinado de polímero y de papel es más caro la energía que se utiliza para el polímero. Sin embargo, sí, se puede reutilizar más veces, pero también el papel, el cartón se puede reutilizar y es su línea de vida, como usted nos los ha planteado desde un principio, su ciclo de vida va precisa. ¿Es para qué? Para el uso, el desecho y el reciclaje. Porque esos cartones que se ocupan, como usted señaló en los cines, son reciclables, realmente se reutilizan. Correcto. Mira, Miguel, como un solo ejemplo, y vamos nada más a la producción plástico y papel. Estoy ahorita en una página que es bolsasdeplástico.com, entonces ahí te van diciendo cuánta energía se requiere, y te dice que se requiere más energía para producir una bolsa de papel que una bolsa plástica. Entonces, trasladándolo a vasos, yo creo que es lo mismo. O sea, al final del día, la cuestión energética para ocupar un recurso que es como el papel, pues vas a consumir más agua, vas a consumir más energía, y el uso que le vas a dar va a ser un único uso en comparación con los plásticos. Sí. Ok, sí, ya vieron todos los factores que sacaron. Eso, pues ese análisis que hicieron es el análisis de una unidad funcional. Es lo primero que se pregunta en una capacitación o en una consultoría, ¿no? Si conoces tu unidad funcional. Y fíjense bien la pregunta que hice. Estamos en el tema del consumidor. Así es. Del consumidor y producción sostenible. Entonces pregunté, ¿cuál es el producto más sostenible? Más sostenible. Ahí, ¿no? Porque estamos en la parte de consumidor. O sea, ¿cuál tú crees como consumidor que dirías, pues yo porque no sé, por alguna razón se me hace que puede perdurar más en el tiempo y tiene menores impactos? Entonces ustedes ya empezaron a escudriñar. Fíjense que utilizaron energía, agua, voy a nombrar a materiales, utilizaron papel, alguien no sé si me llegó, dijo que árboles, agua, hablaron de energía, hablaron de polímeros por el otro lado, ¿no? De la vasta cantidad de energía que se necesita para traducir el vaso, o sea, toda la producción, ¿no? Entonces,
en esta parte de consumidor, unos dijeron, no, pues yo papel, porque el papel, yo el plástico. Y como consumidor, deberíamos estar informados que podría ser más sostenible el plástico. Pero dice su compañera, seamos honestos, nadie vuelve a utilizar ese vaso de plástico, porque dije vaso de plástico de piñata de fiesta, ¿se acuerdan? Así lo describí. Entonces, dice, ella dijo, seamos honestos, nadie vuelve a ocupar eso, lo bota, pero Maestra, está diseñado para usarse varias veces. Ahora, en el papel, ay, perdón, hijo, adelante, iba yo a terminar lo del papel, dime. sí, disculpe, lo interrumpí, pero ahí ya viene siendo un tema cultural. Por ejemplo, en los países, exacto, en los sí, países sí. nórdicos tienen exactamente la misma cantidad de plástico que nosotros, sin embargo, ellos no tienen el problema de contaminación como nosotros tenemos. Esto ya es más cultural. Nosotros tenemos esa parte de plásticos muy, ahora sí que con mucho hincapié porque somos cochinos realmente. No porque no haya una solución. Sí hay una solución. Sí, no, es que esa es la verdad. Decimos, es que tenemos un problema de contaminación de plástico, sí, pero ese problema realmente es por nosotros mismos, por los ciudadanos, no por... Claro, no ¿quién por lo otra hace? cosa. De acuerdo, sí. De acuerdo, claro que sí. Y ahí está ligando su compañero la parte de la educación de consumo, ¿no? Y todos los enfoques son buenos, ya vieron, porque nuestra compañera dijo, no, seamos honestos, nosotros no usamos eso, está hablando de educación. Y como dijo nuestro compañero, somos una bola de cochinos, está hablando de educación. Entonces, por eso la partida de educación es importante. Y la educación, formal o no formal, es conocimiento traducido a la actuación. Esa es la educación, ¿no? Así es, muy bien, excelente. Entonces, estas partes de qué podría sostenerse mayormente en el tiempo, podríamos irnos por el vaso de plástico, ¿no? Por el vaso de plástico que podría, aquí está el lado tambaleante, como dicen sus compañeros de la educación, ¿no? Podríamos usarle, está diseñado ese vaso, pero para 5 reusos. Y ahí vamos con el de papel, que ahí vamos con el de papel. Cuando vamos al cine, no nos dan el puro vaso de papel, nos dan el vaso de papel, nos dan la tapa, nos dan el popote, por lo cual estamos conformando un sistema. Ahora, vamos a quitarle cosas. El puro vaso de papel. El vaso de papel está recubierto de una película de, creo, polipropileno, o sea, un plástico delgadito, porque si no, no tuviera durabilidad, se moja y entonces pues se riega el agua o el contenido. Tiene aditamentos, tiene pegamentos, tiene pintura. Es por eso que la parte de consumo sostenible, cuando se le hace un ACV para la utilización, sale ganando 1000 veces el vasito de plástico. Ese vasito de plástico de las fiestas. No dije que cuál tuviera mayor degradabilidad, no. Cuál tiene mayor permanencia, pero ahí les va. Cuando tiene una mayor permanencia, es mejor en costos para el consumidor que la otra parte, porque alguien dijo, a ver maestra, es que para hacer el papel hicieron uno y se ocupa más agua. Es verdad, desde el hecho de la parte agrícola gasta más agua, eso sí es verdad, gasta monzones de agua, kilogramos de agua, toneladas de agua. Aparte, todos los aditamentos que tendrían que desmembrarse, el pegamento, el plástico ese que tiene ahí delgadito, que parece nada y que lo tiene doble, afuera y adentro. Las pinturas que contiene el cartón, o sea, ya no viene el puro cartón solito, ¿no? Todos son más caros, incluso los de cartón. Todos los sistemas. Mande, perdón. Por eso son más caros, por ejemplo, hablando de los vasos de cartón, que los de plástico. Yes, así es. Así es. Entonces, fíjense cómo todos ustedes están ampliando el sistema. Entonces, eso es conocer el sistema, ¿no? Ok, voy a elegir. Igual pasa en el hogar, igual pasa en nuestro nicho laboral, igual pasa en los productos, procesos y servicios. Entonces, tienes que tomar decisiones, porque sí o sí va a colapsar en el ámbito económico de tu empresa o para la que estés colaborando. Entonces, verás, miren, ¿qué les parece? Sí, ¿qué les parece esto? Por eso también, ¿no? Esta parte les ha dado mayor selección, ¿no? De decir, inclusive, de decir,
¿saben qué? Vamos, yo sí he visto eso, vamos a retirar estas cafeteras, no de golpe, no, pero conforme las vamos a ir sustituyendo por cafeteras, les digo que también hay un estudio de esa parte, ¿no? Por cafeteras que consuman menos energía, que sostengan mayormente con menos temperatura el café tibio, que bueno, ya tienen ciertas particularidades, ya nacieron con ACV desde su inicio. Ese es el pensamiento del ciclo de vida, que cuando tú diseñes ya lo estés pensando con esa estructura. Ajá. Entonces, por eso se utiliza para la identificación primero de piezas, que es lo que se quiere hacer en el ámbito de la construcción, que ahorita está corriendo la segunda semana del ámbito de la construcción en material sostenible para su ACV. Entonces, estas partes son importantes, ¿no? Porque, bueno, ¿con qué nacimiento? Y entonces ya vamos a eso, ¿con qué nacimiento y para qué se quiere? Y también la parte, por eso le llaman unidad funcional. Conoce tu unidad funcional, ¿no? Entonces, si vas a hacer este estudio, quiero decirte que, a ver, este vaso de vidrio que contiene tanto, ¿no? Tiene una perdurabilidad de tanto, o vas a preferir los vasos de aluminio o los vasos de vidrio, no sé. Entonces, pero ¿qué conlleva? ¿Qué contiene? Entonces, ya escudriñamos, como dice su compañero, a ver, espérense, pero no es solo el papel, ¿no? Porque el papel solo pues se moja y no nos serviría para nada. Pero tiene pegamento, tiene resistibilidad, tiene aditamentos de resistencia, tiene una mezcolanza de pegamento ahí. Que aparte le da durabilidad, le dan, bueno, qué tanta cosa y la temperatura y no sé qué tanta cosa, ¿no? Entonces tiene hasta cera, vaya, para que esa cosa brille, el cartón ese. Entonces, pues se va haciendo más complicado ese sistema. Imagínense, estamos hablando solo de un vaso, imagínense cuántos vasos se producen ahí en el cine. Entonces, que ya estamos hablando del consumo, ¿eh? Estamos hablando del consumo. O sea, estamos desnudando esto. ¿Cierto? Como dice su compañero, somos cochinos, le duela a quien le duela. Estamos hablando de educación, ¿cierto? Es lo que está diciendo, ¿verdad? Y su compañera. Entonces, también es cierto que cómo vamos a poder ser buenos consumidores si no nos dejan entrar con nuestro bote de agua. Aquí está la parte en donde México alzó la mano. Entonces, son las contracorrientes de decir, saben que esto no se va a poder, que muchas veces lo van a escuchar, pero también si no se va a poder, entonces, ¿qué estamos haciendo aquí estudiando estos casos perdidos? Entonces, no son perdidos. Estamos yendo a ciertos análisis para tener el conocimiento de una partida precisa y dar oportunamente una comunicación, una aceleración del conocimiento del sistema que estemos estudiando, ¿no? Entonces dice, el desarrollo sostenible, así como el uso, se basa en ciertas premisas. El uso adecuado del recurso. ¿Qué tanto es posible, no? El uso adecuado de un vaso y del otro. La minimización. ¿Qué tanta facilidad tengo para minimizar ese desecho de cartón que tiene 20,000 millones de cosas, ¿no? Y la contaminación. Ya ahí estamos hablando de otros parámetros. Dice, el uso de recursos renovables dentro de su capacidad de volverlo a renovar, ¿no? ¿Qué tanto puedo volver a renovar uno de ellos? O desmembrarlo. Es más difícil totalmente en el de papel, ¿no? Porque si a lo mejor, no sé, yo soy químico, allá habrá también químicos de aquel lado, electrónicos, eléctricos, pues dependiendo del material, hasta puedo hacer mi propia tablita esa para aplicar de polímero, ¿no? La verdad, o sea, si pongo mi molde y chalala, que lo he hecho, no para eso, pero para otros experimentos sí lo he hecho. Entonces, dice, productos con un amplio ciclo de vida, tenemos que valorar qué tantas veces pueden usar ese producto o qué tanta perdurabilidad de resistencia me va a dar ese producto. Equidad intergeneracional e intrageneracional, ¿no? Esto ya es una parte, como diría, profunda, ¿no? Porque, bueno, ¿qué tanta aseveración tiene este producto como calidad, como cualidad, como cantidad y como también la parte cultural? Y en esta parte intergeneracional se ha hablado tanto del barro, ¿se acuerdan? De hecho, hay artículos que dicen, mexicanos del barro, ¿no? O sea, que estamos construidos por esa cultura del barro. Y luego, ¿no? Que el barro contiene altos no sé qué de plomo y talala. Entonces,
se ligó a los plásticos y así hemos ido en decadencia, ¿no? Y esas partes son gigantes. Y es más, la ODS como que nos da un foco rojo porque nos dice, es que estudianlo de manera holística. Ok, no es fácil, pero voy a tratar, ¿verdad? Entonces, fíjense cómo estamos desgreñando, ¿no? Estas partes. Ahora, casos de PML, por ejemplo, hay un montón, ¿no? Esto es de una guía, y dice Complejo Industrial Chihuahua, cómo hicieron sus investigaciones, cuál fue el objetivo de la medida. Su objetivo verdaderamente es la contribución a la competitividad empresarial, la mayoría lo hace así, no todos. Dice, tiene mucha antigüedad, por supuesto que se empieza del organigrama, se tiene que conocer, esos son los pasos de la PML. Entonces, cómo está constituido, cuál es su proceso, recordando que necesitamos saber el organigrama para corresponder la responsabilidad, ¿no? Los aspectos ambientales de la empresa, estamos hablando del conocimiento del sistema, que es lo que hicimos ahorita con el vaso de plástico y de cartón, que hicieron excelente ejercicio. Entonces, esta PML, ¿no? Ya se agranda, ¿no? Ahorita, desgraciadamente, nuestros hermanos colombianos están sufriendo una crisis, pero no podemos dejar de reconocer verdaderamente que son de los primeros que empiezan en este tipo de fases en el ámbito de alimentos. Entonces, una de las partes, dice, del proceso productivo también sobre esta PML, por supuesto que es la transformación con tecnología, pero no solo es traer como dirían allá los ingenieros, oiga, pero es que esto está más viejo que acá. Pues sí, pero sus sistemas son de mayor control, ¿no? Entonces se quedaron, no cambiar la tecnología, es más, estaba más viejo el modelo, pero estaba en adecuación. Entonces, no toda la transformación de tecnología tenemos que llevarlo en el flujo de pensamiento de, voy a cambiar mi ventilador, quito esto y pongo, no sé. No todo debe ser nuevo ni de primera generación. Claro que lo queremos, por supuesto que lo queremos. ¿Quién no quiere un mejor escritorio, un mejor vaso, una mejor? Por supuesto que yo quisiera lo mejor para mi país, desde luego que sí, ¿no? Pero como estamos en esta poder de adquisición como país, pero también podemos acelerar transformaciones con tecnología, no nuevas, pero a través de estos supuestos, ¿no? Que, bueno, vamos a jugar esto que tenemos, ¿no? Para estas vertientes de tu futuro económico, porque también estos planes de prevención, como diría su compañero, yo creo que lo voy a traducir, no mintamos, no digamos mentiras, ¿no? Las empresas necesitan sus ganancias, eso es real. Entonces, a lo mejor no se puede cambiar todo, pero se puede tener modelos adaptativos. Formulación de estrategia de PML. Ya sabemos un poquito de esto, hay que conocer cómo se están dando el aprovechamiento al 100% del sistema hídrico y saber si tu agua es de pozo, si tu agua es de nuestro sistema de organización, ¿no? De la Comisión Nacional del Agua, de la CEMAS, ¿de dónde? ¿No? Bueno, que no se utiliza CEMAS, ¿no? El CAE para nosotros, ¿no? Entonces, ¿de dónde está proveniendo tu agua? ¿De un río? ¿Qué tipo de sistema tienes de manejo de enfriamiento? Y muchas veces lo conocen a grosso modo, como que algunos, digamos, no se quieren dar mucho cuenta, como veíamos en PML, como que, me hago como que, no sé, ¿verdad? Entonces, ¿qué tipos de componentes tenemos en el ámbito de la energía? Que ahorita ya esto lo podemos englobar, solo que las partes latinoamericanas lo siguen manejando así en sus manuales, por supuesto que ya uno tiene otro tipo de enfoque, ¿verdad? Entonces, hay que identificar, desde de la formulación, hay que identificar, lo mismo tenemos que hacer aquí en ASUBE, ¿no? Tenemos que identificar, tenemos que conocer nuestro sistema. Desde el hecho, no sabe que yo quiero hacer el estudio del vaso porque pues ya voy a comparar y voy a hacer uno del papel y del vaso, ¿no? Y lo voy a correr a ver qué pasa, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? También se puede hacer de lo que sea. Los más complicados son, les digo, en el ámbito de la agricultura. Es un poquito complicado por los datos. Dice, también residuos sólidos. ¿Qué tienes en tus residuos sólidos? En el ruido, ¿no? Parece que no contara. También, ¿no? Hay parámetros permisibles también para eso.
Entonces, ya llegamos a esta parte de la economía de las grandes empresas, porque es verdad, ¿no? Estas partes, no, es que esta empresa es ecoeficiente y tiene el sello, ok, ¿no? Es verdad que hay otras empresas que vienen generando, tan es así que hay pymes medianas que, bueno, vienen también haciendo esta fuerza, porque si no, inclusive uno, todo te permea, inclusive uno como consultor, no, te tienes que certificar porque entonces aquí, bueno, pues ya está bien, no me voy a certificar. Entonces, ¿qué haces? Tienes que estar en los estándares. Así también sucede de manera global en el desarrollo sustentable. Tenemos que estar en los estándares. Entonces, este Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible, que tiene un amplio nombre ya con apellido y todo, ¿no? Dice ecoeficiencia, valor del producto, servicio, impacto ambiental. A lo mejor estas palabras claves nos dejan asomarnos, pero yo siempre comento, bueno, pero tú sabes, tú eres eficiente, o sea, porque tú quieres llegar a la ecoeficiencia, tu gente es ecoeficiente, ¿no? Pongamos el ejemplo en la arquitectura, por ejemplo, ¿no? Tú quieres hacer una construcción, entonces puede ser que tus albañiles o tu arquitecto es eficaz, ¿no? Te pide el material justo, te pide todo lo que va a necesitar, te cobra lo que debe ser, pero te dijo que terminara en 6 meses y ahora resulta que termina en 8. No está siendo eficiente. Es eficaz, pero no es eficiente. O no, si sucediera algo al revés, a lo mejor puede ser eficiente, pero no es eficaz. Y entonces, esa es una pregunta introspectiva. Regularmente, cuando se ven estos tipos de temas a mayor profundidad, con las partes administrativas, hay que ver, porque si ustedes quieren llegar a la ecoeficiencia, hay que delimitar, ¿no? Qué tan eficaces somos, porque todo el tiempo nos las pasamos midiendo productos, procesos, servicios, y que el tanque, y que las temperaturas, y que la optimización, qué tan óptimo eres tú para hacer que esa máquina se optimice tanto. ¿Cuáles son tus factores y cuáles son tus porcentajes de alza y tu porcentaje de baja? A lo mejor no depende de ti porque ese sistema ya es viejo, bueno, pues estipúlalo ahí, ¿no? Pero ¿qué tan eficientes somos para hacer ecoeficiencia? ¿Qué tan eficaces somos para hacer ecoeficiencia? Y fíjense, ya le estamos añadiendo esta parte. Eco, ya no, ya eficiencia no nos, eco aparte, ¿no? Y les digo, parecería que en la economía clásica no las divorciaron, la economía y la ecoeficiencia. Ahora ya las queremos casadas otra vez, digo, estos niveles gubernamentales, ¿no? No, pues fíjense que sí forman parte del mismo y necesitamos ver que esta economía esté pegada a eficientar los recursos. Entonces, y échale de todo, ¿no? Échale la parte ambiental, échale la parte ecológica. Entonces se vuelve esto una enorme presión. Fíjense. Entonces, aquí ecoeficiencia dice una respuesta a las presiones del entorno. O sea, no es solo que tú me quieras llevar al desarrollo, sino todo lo que implica la ecoeficiencia. Esto es de un estudio de Argentina de normalización y certificación y escudriña. ¿Cuál sería la respuesta a la presión, no? Por un lado, los ámbitos competitivos, en donde solo pues entran las grandes masas. Hablamos de desarrollo sustentable, tenemos que hablar de globalización. No podemos dejar apartados los hechos, ¿no? Entonces, de competitividad, de calidad, de clientes, nuevos mercados, todo lo que se busca a través de la ecoeficiencia. Por eso muchos doctores en el ámbito de la ecología preguntan, ¿no? Porque ya hay doctorados y maestrías a niveles de PML y todas estas partes, ¿no? Entonces dicen, bueno, verdaderamente la ecoeficiencia nos está llevando a esta parte o es solo un empate de los requerimientos de las grandes organizaciones, ¿no? Pero mientras estemos en esas, tenemos que ver los indicadores, porque si no hay indicadores, entonces volvemos a lo mismo de la bolsa de plástico. Es una ensoñación decir, es que está contaminando, bueno, ustedes si son de la región, seguramente, ¿cuántas veces no hemos escuchado? Es que mira toda la contaminación de esa no sé qué, que no, o sea, ni siquiera sabes si es chimenea o no sabes, a lo mejor es un enfriamiento de agua nada más, pero lo que vemos lo queremos malignificar. Y entonces, para poder acercarnos un poco a la educación del conocimiento, necesitamos, no, espérate,
yo conozco ese sistema, se llama así, sirve para esto, y verdaderamente no hay mucho que hacer ahí porque se necesita para esto. Entonces, el ámbito del conocimiento dentro de la ciencia es importante. Entonces, ¿qué pasa con la rentabilidad, los inversores, la responsabilidad? O sea, queremos nuevos materiales, si quieren un nuevo factor de consumo, pues tendría que haber otros tipos de cambio estructurales. Es verdad. Por otro lado, dice, ¿qué está pasando con los bancos? ¿Qué está pasando con la prensa? Que ahorita ya hay prensa ecológica. Solo se dedican a esos ámbitos de desgarrar, de preguntar, de escarbar qué es lo que está pasando. Y estas organizaciones, estas ONGs, bueno, aquí la opinión pública, que creo que es la que más nos compete, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo ahorita? Oye, ¿tú qué sabes de esto? No, pues miren, yo sé que eso así, y nos estamos irrigando de las opiniones públicas a través de lo que saben y lo que conocen para poder aseverar una conclusión. Las partes personales, las presiones sociales que ya vienen esas embaladas y de cajón, pero que todas están en ese sostenimiento de la empresa. Entonces, por eso les comentaba en un principio, hay ciertos acuerdos en donde dijeron, ¿sabes qué? Estos lineamientos ya nos estamos dando cuenta que solo le competen a las empresas de gobierno. Pero hay que meter al ruedo a las empresas que no son de gobierno. Y entonces vamos a hacer otro escrito en donde digan que todos. Entonces, ese acuerdo tiene un nombre, ¿no? Dice, y para ir precisamente a este cuadro de desarrollo sostenible, imagínense todo lo que tenemos que filtrar para llegar a esta parte, ¿no? Entonces, hay que subir un escalafón, hay que subir escalafones, ¿no? De identificación. Entonces nos dice la ecoeficiencia, nos habla de un desarrollo, y hasta parte aquí nos habla de un desarrollo, nos habla de procesos productivos, y no solo pensemos, hago mucho énfasis porque luego en los ejemplos siempre, y es normal porque estamos también en la zona, y la zona también nos da esa idea de que, pues, crear productos, no, pero extiende, ¿no? Producto puede ser hasta un servicio. Entonces, esas partes nos pueden llevar, y digo nos pueden llevar, porque estamos reconociendo que hay un proceso. Estamos hablando de PML y estamos identificando que hay barreras, porque ya sabemos que es PML. Entonces, estamos hablando de evaluación. Entonces, no es tan fácil esta parte de ir hacia el desarrollo sostenible. Por eso no digo, estamos en eso. Estamos yendo, queremos mirar, claro, por supuesto que sí, ¿quién no quiere lo mejor para su país? ¿Verdad? Entonces, estamos en esas fuerzas internas y externas, por ejemplo, no debemos, también tenemos que hacer una partida de lo que es un costo y de lo que es un coste, ¿no? Son cosas diferentes. Parecen palabras fáciles de describir, pero ya cuando las vemos en los ámbitos económicos, de manera aplicada, de manera verídica, y cuando ya te impactan de manera dentro de los planes, bueno, ya estamos hablando de otras externalidades y qué vas a hacer con esas funciones, cómo vas a ajustar ciertas curvas, ¿no? Para los comportamientos, chalala. Estas propuestas metodológicas para la administración en la ecoeficiencia de la industria, dice aquí, es la parte de la innovación. ¿Cómo hemos escuchado esta parte de la innovación? ¿No? Pero también tenemos que tener acceso a un capital, porque cómo voy a, no sé, a lo mejor su compañero dice, a ver, a través de este estudio que yo he hecho en mi nicho laboral he descubierto esto, y a lo mejor puedo hacer eso, pero ¿dónde está el acceso al capital? Eso siempre ha existido en nuestro país, no es nuevo. Dice, aumento de la motivación de los empleados. Ellos pueden quedar muy motivados, pero las fuerzas externas, hay competitividad, es verdad, hay que reconocer que hay grandes empresas, así como nosotros de este lado reconocemos que hay grandes consultores, o sea, gigantes que derriban, eso es verdad, ¿no? Gestión de riesgos, de la responsabilidad legal, pues estamos precisamente en nuestra Constitución, o sea, también tenemos derechos, no todo es la norma, también tenemos derechos, por eso la legislación ambiental es muy importante. No solo es que estamos, pero a ver, espérate, ¿no? Entonces, mantener o aumentar el segmento del mercado, ¿qué tanta apertura puede tener de acuerdo a las oportunidades que estoy dando también como consumidor? No solo como consumidor último, sino también porque cuando erogamos, vamos a hacer que nosotros somos una empresa y estamos, no me voy a ir hacia producto, me voy a ir hacia servicio.
Y entonces estamos formando recurso humano solamente en ACV, solamente. Y entonces los clientes no llegan solos, ¿verdad? Necesitamos aumentar nuestro mercado con teléfonos. Y eso nos va a implicar aumentarlo, pero también vamos a tener una presión, tanto de costo como de erogaciones de energía. No estamos actuando solos, necesitamos gente, necesitamos fluido de caja, necesitamos bancos, necesitamos acceso al capital, necesitamos entonces, todas esas fuerzas internas y externas tienen que juntarse en algún punto para sobresalir precisamente para estas propuestas metodológicas, ¿no? Por supuesto que no ocurren solas. No, ya imagínense para llegar a la ecoeficiencia, ¿verdad? Son muchas pautas. Por un lado tenemos lo que les comentaba, lo que le comentaba yo al principio a ustedes, jóvenes, ¿verdad? Unos dicen, no es que lo solar es lo mejor del mundo mundial, pero ya viste cuánta energía se necesita para hacer una partecita de la celda solar. Entonces, esas partes de huellas, estaba yo escuchando a la directora, me parece de Perú, en estos ámbitos energéticos en una plática y ella comentaba, es que la verdad no sabemos qué hacer con esos residuos. No, nosotros le apostamos a la energía, pero no sabemos qué hacer. Pues estamos en investigaciones. Y bueno, pues sí, o sea, y a ver, ¿no? Ahí va la pregunta, dirían los doctores, ¿dónde está el pensamiento estructural del ciclo de vida? Ahí tendría que haber sido un pensamiento estructural del ciclo de vida, ¿no? Entonces, a veces los países latinos dicen, y con mucha razón, a ver, espérate, me estás marcando el paso como cuando los niños estaban en la primaria, pero tú ya vas muy acelerado. A lo mejor alcanzarte no puede ser posible, pero puedo mejorar desde mi punto de vista. Sí puedes mejorar. Entonces, ¿por dónde vamos a empezar la construcción de la mejora? Por algún lado debe ser, ¿no? Y este es uno de los momentos. Ahora, estas partes de factor 4 y factor 10. Algunas filosofías en las empresas los manejan y empieza con esta parte igual de la investigación a través del Instituto Wuppertal y empieza con estos factor 10, factor 4, factor 5, que yo la verdad los conocí después, pero ya entrando en estas partes dices, esto es lo que hacen las industrias, son también los planes, ¿no? ¿Qué tanto tú estás reutilizando un producto? Podríamos equipararlos con esas 3R, 7R, 9R, con esas, ¿no? ¿Cuál es el máximo de utilidad que tú estás teniendo? De ahí sale esa parte de la mochila ecológica. Por eso me dio a pie recuperar esta imagen que tenía yo por ahí dormida. Y digo, voy a poner esta parte. Porque luego, en algún tiempo, cuando yo escuchaba, todos fuimos aprendiendo poco a poco. Cuando yo escuchaba eso, es que un plan como la mochila ecológica, ¿dónde escucho eso de la mochila ecológica? ¿Cuál mochila ecológica? Buscando esta información ya uno, pero buscando información y a qué se refiere. Entonces, ¿cuánta máxima utilidad puedes tenerla tú, ese producto en el ambiente para volver a reutilizar, inclusive para que pueda ser reintegrada? Y esa reintegración es una parte inyectiva del ciclo de vida, del pensamiento del ciclo de vida, que es diferente ya de la 14.040 de la norma, que ya es la identificación. Entonces, ¿qué tanto puede sostenerse? ¿Qué tanto puede potencializar en el tiempo ese producto? Que es el ejercicio que ustedes muy excelentemente hicieron ahorita, de decir, pues es que sí se puede usar muchas veces, bueno, pero reconozco que puede ser, que puedo utilizarlo muchas veces. Ya la parte educacional, que la verdad yo no culpo a nadie, ¿no? Que también ha sido un método inyectivo del sistema. Bueno, también esta parte nos ha llevado a desvalorizar lo que ahora queremos valorizar poco a poco. Entonces, sí que el factor 10, que es el super máximo, ¿no? Que se utiliza la menor parte de materia prima, ¿no? La menor parte de materia prima de nuestro recurso para potencializar precisamente la optimización de todo el aprovechamiento. O sea, si yo tengo un tinaco de tantos galones y no sé ni cada cuánto se llena, estoy perdida porque ni siquiera en mi casa, ¿no? Entonces, a ver, ¿cuánto estamos gastando de agua? ¿Cuánto viene el residuo de agua? ¿Cuántos galones? ¿Cómo lo estamos utilizando? No conozco ni mi sistema.
¿no? Entonces, ¿cómo voy a conocer yo el de mi nicho laboral? Vayan ustedes a saber qué pasa con el agua. Yo no sé. Aquí viene que se gastan tanto para el producto, pero la pregunta más atrás es ¿qué tanto de agua tú tienes al mes y qué tanto se aprovecha para qué cosa de cada cosa? ¿Y cuánta pérdida hay en el camino? Ahí estamos hablando de aprovechamiento y de optimizar el recurso. O sea que si tú tienes 1 kilogramo de agua, pues ese kilogramo de agua, ¿en dónde lo estás ocupando? ¿En dónde está quedando? ¿No? Sí, como remanente, como vapor, la parte físico, mecánica, química, la que sea, ¿en dónde está quedando? ¿No? Porque muchas veces se echan a perder mucha parte de la energía del agua, que es lo que no se quiere hacer. Y les digo, si esto ya está en la bolsa de valores, no, ya imagínense ahorita las cantidades, cómo van a subir de agua. Y ya está en la bolsa de valores del agua, ya ahí ya podemos explicar todo, ¿no? Entonces, estas propuestas, imagínense, ya fueron por mucho tiempo y dijeron, ¿saben qué? A ver, pero cada 10 años tenemos que hacer cambios tecnológicos. Y es lo que les comentaba, o sea, muchas personas comentan, no, pero es que si quitan eso y ponen todo, va a ser un mineral. Calma. Tiene que ocurrir a través de estudios. Muchas veces, y ustedes lo saben, que están en estas partes industriales, muchas veces con un factor minimizas muchas cosas. Yo he comentado a veces, bueno, ponle un sensor de esto y con eso tú minimizas y arraigas tu seguridad en tal porcentaje. Pues sí, pero es que, bueno, o sea, hay que argumentarlo porque lo necesitas. Todo este tipo de cosas nacen precisamente de los planes de diseño, ¿no? De saber cómo. Entonces, toda esta parte pues va involucrada a la removida de los problemas, ¿no? Y aquí ya tenemos la mochila ecológica moderna y ahí nace el concepto de la cuna de la tumba. Dice, para un producto determinado, cantidad de materiales que se suma durante todo el ciclo de vida de importancia. Fíjense cómo es esto, chicos. Fíjense, aquí donde estamos estudiando nosotros nada más lo del vaso, fíjense lo que vemos, este pedacito, pero todo lo demás son las investigaciones, los trabajos, los análisis, toda la parte que hay que hacer que no se ve pero que está sosteniendo la punta del iceberg. Entonces, por eso se dice eso del iceberg, ¿no? Entonces, por supuesto que hay flora y fauna a la baja, ¿no? Cosas que ya ni existen, ya eso de resguardar las partes, tómenle una foto en serio de las cosas que vean, porque no sabemos si las van a conocer las futuras generaciones, ¿no? Y no porque uno sea muy partidario crucial del morir, ¿no? De esa parte de sentimentalismo cruel, no. Es porque verdaderamente hay un conteo por metro cuadrado que está desapareciendo de nuestro sistema. Entonces aquí me di a la tarea de poner algunos ejemplos, por supuesto comprobados de ciertas guías. Dice, oye, una mochila ecológica, la mochila ecológica es lo que cargamos cada día. Dice algunos productos, mira, en coche, dice, te digo, dice de 15 toneladas, de más de 10 veces su peso, móvil 75 kilogramos, ordenador, todo lo que te produce, dice de agua, cuánto ocupa de agua en peso, dice. Y aquí, pues, factor 10, esto de factor 4, factor 10 y factor son las veces de perdurabilidad o las veces en las que tú puedes hacer el revés de ocupar la parte del diseño. Es decir, que ya no estés invirtiendo, sino que estés haciendo precisamente esa flecha regresiva económica a tu sistema. Entonces, ¿qué tanta recuperabilidad tienes en la parte de producto, de materia prima, o lo que estás ocupando para tu rentabilidad? Entonces dice, el factor 4 visualiza un aumento cuádruple de eficiencia. A lo mejor, no sé, estoy viendo en mi empresa que estamos ocupando mucho papel bond, porque con estos cursos que estamos dando de análisis de ciclo de vida, no sé, ya mucho papel, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con esto? Bueno, a lo mejor lo puedo revalorar y junto tanto y lo no sé, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces le voy a dar vuelta al producto para volver a internalizar ya sea el producto, ¿no? Para darle un mejor aprovechamiento de la perdurabilidad o para incrementar la parte fuerte de la economía de nuestra empresa? Podría ser. Aquí algunos estudios de casos, dice reciclaje de alfombras.
También lo ocupan, ¿saben para qué? Para programas, que en un tiempo lo estuvieron usando en Minatitlán. No nos vamos lejos, porque alguien me habla. Es que en Brasil, regularmente, sí me gusta hablar de eso cuando utilizo PDFs, ¿no? En otro nivel, pero no. Estos casos son de Europa, pero también les voy a hacer el contexto de la municipalización. ¿Qué pasa en Mina? En Mina se da la tarea, y excelente, yo le aplaudo, así tiene que ser. Nace la institución junto con las empresas y ponen un programa y empieza a lo que le llaman piloto, pero ellos se aventaron y les salió muy bien. Y dijeron, tales días, hicieron un cronograma y tal día vidrio y tal día cartón y tal día, y estaba funcionando y sobre todo expandiéndose poco a poco. Y había una recuperabilidad de la educación, esa parte que dice nuestro compañero y nuestra compañera que no entendemos, que no hacemos, que somos eso. Entonces, estuvieron integrando niños y todo, entonces toda esa sapiencia y ese conocimiento, imagínense, un gran potencial de despertar, ¿no? Y ¿qué pasó? Que ya no se volvió a estructurar. Ahí está, dirían los investigadores, y ahí los mariachis callaron, como cuando, ay, ¿qué pasó? Estaban tocando bien los mariachis en las fiestas, ¿no? Entonces, ahí los mariachis callaron porque vino otra persona a erogar cosas del instituto, otra persona. Las políticas a veces nos destrozan esta parte del trabajo comunitario. Entonces, también hay trabajo comunitario muy fuerte, ¿no? Y entonces, pero mi zona, no de cuántos, vio este potencial y entonces lo empieza a incluir aquí. Eso es lo bueno, que se repitan las historias. Y entonces le empieza a poner aquí con Coatzacoalcos ha crecido mucho, está muy grande ya el pueblo, y entonces empiezan a hacer esa recapturación y empiezan por la educación ambiental, y fue un gran trabajo que se empezaba poco a poco para ir caminando, y sí estaba expandiéndose a las colonias, pero pues llega esta parte pandémica y bueno, pues ya no se siguió contando la historia, ¿no? Porque ¿quién quiere estar enfermándose con esta parte tan triste donde hemos tenido muchas pérdidas, ¿no? Entonces, pero esos casos tienen que repetirse, ¿no? Yo lo aplaudo, tienen que repetirse estas experiencias. No tengo que ir a Europa, no tengo que ir a otro lado, tengo que conocer lo que yo necesito. Lo mismo ocurre en el análisis de ciclo de vida. Si no conozco mi sistema, ¿cómo pretendo llegar a ser ecoeficiente? O sea, ni siquiera soy eficiente ni eficaz. ¿Cómo pretendo llevar a la empresa a la ecoeficiencia? Entonces, tengo que empezar por la identificación. Estos ejemplos los pueden leer ahí en sus diapositivas. Entonces, fíjense cómo, de acuerdo, ¿no?, a ciertos casos, se va aumentando. Si va aumentando el factor, chicos, es porque va aumentando la durabilidad de las generaciones de los productos. Ese es el hecho en los factores 4, en los factores 10, ¿no? Que está casada precisamente con esta parte del consumo. Algunas características principales del concepto del factor: cómo se hace escalas operativas. Por supuesto que todo sale de la parte científica, o sea, no crean que también los políticos se ponen a escribir, a lo mejor abusan, yo no sé, pero todo sale de la parte científica. Y ahorita ya ven eso que estamos hablando de energía, hablemos de energía, hablemos de nuestro país, hablemos de litio, ¿no? Entonces, no, que si hay, que no hay, a ver, ¿con qué calidad, en dónde y cómo? A ver, ¿no? ¿Qué parte me quedé dormida? Porque todo sale de la ciencia. ¿Quiénes fueron las personas que dijeron que ahí había lo que había con tanto porcentaje de calidad? ¿Dónde están esos científicos? Porque todo lo eroga la ciencia. Entonces, aquí hay otros ejemplos, dice, para fabricar, y es lo que estaban comentando ustedes, dice, para fabricar una tonelada de papel, 14 árboles. Ahora visualicen el árbol, visualicen todo esto y el vaso. 25 metros de altura y 20 centímetros de diámetro están deliberando la forma, y en el proceso se gastan, dice, 100,000 litros de agua limpia, ¿no? Por lo cual, esta recuperabilidad está, imagínense del árbol y del pegamento que lleva el vaso. Eso es lo que hace ACV. Pero tiene polímeros de resistencia. ¿Y los polímeros de resistencia? Pero también tiene un aditamento, la película fina de polietileno. ¿Y el polietileno?
Pero también tiene no sé qué cosa que le pusieron para la temperatura, pues, para que dure más frío el vaso. Y esta modificación. Y se van sumando, ya no son los 100 litros de agua, ya son muchísimas cosas más en el vaso. Entonces, el campo del golf, un avión, y algunos ejemplos claves que nos pueden dar una idea, ¿no?, de que verdaderamente tenemos que conocer mayormente ese sistema. Dice, este tipo de cuestiones poco visibles nos lleva a estimar el peso de la mochila ecológica de algunos objetos cotidianos de la siguiente manera. En agua. Dice, un cepillo de dientes, 1.5 kilogramos de energía, y ahí les dejo 298 kilogramos para una cafetera. Entonces, estas partes son importantes porque podemos ejercitar, para empezar, nuestro pensamiento de ciclo de vida antes de entrar precisamente a este tipo de evaluaciones. Ya faltan unos minutos y me interesa compartirles. No quiero echarlas a perder en su sábado, pero esta cosita. ¿Quién quiere ser máster, verdad? Entonces, ven ahí la pantalla, chicos. Despierten, díganme hola, ¿están aquí? Bien. Okay. Bien, chicos, chicas, entonces fíjense bien. La tarea 1, pues esa no la van a enviar. Para mí es importante, por mi experiencia, que haya un glosario. Inclusive cuando presentamos sistemas de planes o programas o allá donde nos dicen, ven para acá, entonces hay un glosario, ¿no? Ya son sistemas metodológicos que hay que integrar. Entonces los glosarios son importantes. No se preocupen si es un gran glosario, tampoco me avienten una hoja así nada más, que también me acuerdo, pero traten de construir aquí conceptos, aquí siglas, las siglas son importantes. Además que eso les va a servir también para su tesis, ¿no? Es importante eso. Entonces, esta parte, ya saben, se realiza de manera individual. Chequen sus tiempos, que no se les vaya a pasar, porque bueno, hoy comenzamos, ¿no? Con estas nuevas energías, gracias a la vida, gracias a Dios que nos da esta oportunidad de seguir y volverlos a ver, y ustedes a mí, estar aquí haciendo estos análisis. No se les vaya a pasar la fecha del 25 de junio, vale 2 puntos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Poco a poco pueden ir escudriñando, dedicándole un tiempo, y ahí lo van a echar en su Word. Recuerden también que ustedes tienen un formato, ya lo tienen, ¿verdad?, donde entregan sus actividades, su PDF, ¿no?, donde van pasando. Sí, ya está el formato. Sí, ya lo tenemos. Okay. Perfecto, chicos. Muy bien. Entonces, esta tarea 2 van a realizar y se entrega el domingo 6 de mayo. No, hay que poner fechas, ¿no? Me equivoqué en el puntaje, no le dan caso. Identificar. Lo primero es identificar, así como hicimos lo del ejercicio del vaso, dice identificar empresas que reducen sus impactos mediante la ayuda de la metodología de ACV ambiental para mantener un enfoque sustentable. Yo les puedo comentar lo siguiente. Un tip es irse a las mesas de tal cual, donde ellos se erogan, de decir, pues está Nestlé, así tal cual buscarlo, informes sostenibles de la empresa fulana, y ahí les va a aparecer, ¿no? Entonces, hay PDFs grandes, muy chicos, no se preocupen por eso, nada más contar la historia. Aquí, miren, yo hago una descripción de la actividad. Me ha ayudado mucho esta construcción de las partes de descubrir. Así como cuando somos niños, igual, nosotros somos investigadores que nacimos, porque la hormiga, porque el sol, porque esto, profe, y mamá, y papá, y por qué, ¿no? Entonces, nuestro enfoque va a ser identificar. Entonces dice, primero tenemos que identificar que una empresa de producto, de proceso, de servicio, ya hay algunos ejemplos de servicio, dice, elija 2 empresas, se va a hacer por equipos. Entonces, se va a hacer por equipos, ya saben que deben subir a la plataforma de manera individual, ¿ok? Entonces, estas partes que pueden ayudar, no necesitan redactar la pregunta, no es necesario. Lo que sí es necesario es que estas preguntas les ayuden a ustedes para decir, caray, pues ¿qué pongo? Son como 5 hojas, pon lo más importante. ¿Cómo se llama la empresa? ¿Desde cuándo empezó a hacer sus cambios o
su visión hacia este tipo de pensamiento, ¿no? Están utilizando otra estrategia, a lo mejor están utilizando además otras, ¿no? ¿Cómo lo están llevando a cabo? Dice, hay regiones geográficas en especial, o sea, hay muchas veces que ellos comentan, lo pusimos aquí por esto y acá no por aquello. Algunas veces comentan eso, ¿no? Entonces, si es así, pueden poner, ¿cuál es el objetivo que ellos persiguen? Conocer su producto, comparar su producto, mejorar su producto. ¿Por qué lo están haciendo? ¿Cuál es el objetivo que ellos persiguen? También en el de servicio, antes de que se me pase, están los hospitales también, ¿no? Servicio es todo el que ofrece un servicio. ¿Por qué tienen interés en usar el ACV? ¿Por qué? ¿No? Bueno, ya dije los 3 principales vertientes de lo que puede ser. Dice, ¿qué estudian en ACV? O sea, ¿para qué lo utilizaron? ¿Con eso qué concluyeron? ¿O qué hicieron? ¿O qué conclusión dieron? ¿Fue por una investigación? ¿Qué es lo que está pasando? También pueden jalar estudios de universidades. Yo les aconsejo, ¿no? Son las que yo manejo, pero hay muchas en México, muchas. Pueden irse a otros estándares también regionales. ¿Qué quiero decir? Si no encuentran aquí, que sí hay, bueno, pueden irse a la parte latinoamericana, ir abriendo el foco de estado del arte, ¿no? Latinoamericana, mesoamericana, la parte de España, pues nos fusionó, somos hermanos de lengua, hermanos de algunas culturas, talala, y podemos contar historias semejantes. De hecho, recordemos que son los primeros que empiezan a empatar este tipo de estudios. Entonces, aquí pongo, dice, las preguntas son para ayudarse a analizar, no las ponga en su escrito. No, tampoco las ponga en este orden. Es para que cuando uno hace un análisis, uno dice, caray, esto será importante, ¿por dónde empiezo? Entonces, por supuesto, también van a tomar una decisión, ¿verdad? Puede llevar fotos, sí puede llevar imágenes, puede llevar sus imágenes de las empresas, o lo que a ustedes les parezca rescatable, porque también esos estudios, pues son estudios de ustedes, ¿no? Yo lo voy a revisar, qué tiene, cómo lo está tomando el máster en energía, qué le interesó, qué tiene que decir, y por supuesto, la conclusión. No, aquí no lo puse, pero es una instrucción ya directa en este momento. La conclusión es importante. ¿Qué tiene que decir mi máster fulanito? ¿Qué tiene que decir mi máster fulanita al respecto de lo que encontró? ¿No? Entonces, porque pues tiene que llegar a algún punto. ¿Es importante? ¿No es importante? ¿Es imposible? ¿No es imposible? ¿Hay muy poca práctica? ¿Mucha práctica? ¿Se da más en este ámbito que en el otro? No sé, algo va a tener que decir. Ajá. Entonces dice, observación, la actividad será en parejas. Deberá mencionar sus 2 empresas elegidas, ¿no? Vamos a suponer, pues yo hago equipo con Janet, por ejemplo, ¿no? Y ya, pues Janet, su empresa, yo la mía, y ya veo, no sé, me imagino yo, ¿no? ¿Qué empresa me envió? Y en base a eso, no me gustaría, hay que regular, realmente así es la conclusión. La conclusión es todo el trabajo, la conclusión es toda la unidad 1. La conclusión es todo lo que estuvimos percibiendo, lo que pensaba que era y lo que realmente es, ¿no? Entonces, no tengan miedo, jóvenes, de escribir, escriban, equivóquense, ¿no? Entonces, porque pues ahí se va uno practicando. La conclusión, por favor, puede dar para media cuartilla. Tampoco pido una cuartilla entera, puede ser media cuartilla. Ustedes expláyense, han tenido otras materias que pueden solidificar con esta. O sea, no es una parte aislada, es parte de su formación también, que pueden hacerle el eslabón, y para eso es, y así debe ser, ¿no? Con lo que ustedes hacen, con lo que ustedes piensan, con lo que ustedes saben, conocen, con todos estos enfoques que han tenido a lo largo de su preparación. Entonces, en la parte de la estructura, respetar el formato. Su hoja de presentación, por favor, nombres completos, porque luego la verdad, cuando lo reviso me pierdo, ¿no? Si pongo Susana González, bueno, pero Susana González, ¿qué? ¿No? Entonces, introducción, una breve introducción, media cuartilla, ahí les va, ¿ok?
para los que no somos muy truchos, atrévanse a escribir la media cuartilla, por favor, ¿no? Puede llevar fotos, puede llevar esquemas, puede llevar gráficas, puede llevar figuras. Lo que no puede llevar es sorpresas. ¿Qué quiere decir esto? Todo máster, al máster no le gustan las sorpresas. ¿Qué quiere decir esto? O sea, yo no puedo abrir un libro porque esto es un texto científico que ustedes van a hacer. Entonces, yo no puedo abrir el libro y decir, ay, ¿por qué Susi puso su imagen y le explico? ¿Quién sabe? A lo mejor le gustó. Yo no sé para qué sirve esa imagen. Entonces, al lector no le gustan las sorpresas en el ámbito metodológico. Si ponen una foto así con sus palabras, este esquema, esta foto, cómo se llama, de dónde salió, por qué les interesó ponerla, ¿no? Porque también lo van a ocupar en su tesis. Entonces, vayan practicando eso, porque las sorpresas en los ámbitos metodológicos no me gusta que parezcan así, porque tampoco a los lectores no les gusta eso. Cuerpo de la investigación, las hojas que sean necesarias. Aquí no voy a decir, quiero 20 hojas, quiero 10 hojas, no, porque no sé qué tanta información van a encontrar. Entonces, no sé qué tanto pudieran rescatar. Hay mucha información, pero no pongo un nivel de hojas. Por favor, también, cuando sea la escritura, justifiquen, ¿verdad? Que no venga una palabra para acá, otra para allá, justifiquen sus trabajos. Bibliografía de consulta, ya saben que esa parte a mí me gusta, donde sacó. Si usan su pie de página, puede ser, si no, no se preocupen, con su bibliografía de consulta o de dónde salió la información. La dirección de Internet no es bibliografía. La dirección de Internet es donde se encuentra la información. Y hay ciertos requisitos para poner bibliografía de ese tipo de consulta, ¿no? Se pone el link también, pero se pone qué revista o que en este caso qué empresa, cuándo lo dijo, en qué fecha salió, en qué portal. A lo mejor lo encontré en una revista fulano, página 7, si no tiene página pues no la pongo, ¿no? Puede ser. Entonces, nuestros formatos van a ser en PDF y van a nombrarlos así. Nombre, ¿no? Susana, Paterno González, Carrasco, la tarea. La tarea 1, en este caso es la tarea 2, a esta por supuesto le van a poner tarea 1, ¿verdad? Y así vamos a administrarnos para nombrar nuestras tareas. Es decir, Janet ya me pasó su tarea, yo le cambio el nombre al archivo y le pongo, ¿no? Susana, González, Carrasco, tarea 2. Doy mi conclusión. La introducción pueden hacerlo entre los dos, no me preocupa. La conclusión sí me ocupa, quiero saber, ¿no? Cómo van a integrar, qué piensan de esto, chalala, esas partes. ¿Han hecho, no han hecho, han tenido experiencia sobre esto? Entonces, esas partes son importantes. Bien, todo es importante, dirían, todo es importante, pero es interesante revisar. Bien, entonces, no sé si tienen alguna duda, chicos. Comentaba usted de que sería de agarrar 2 empresas. Sí, de ejemplos. Ok, pero en realidad para la tarea nada más sería de una empresa, o no le entendí esa parte. En el hacer yo creo que sí, Arturo, porque haz de cuenta que pues todos eran la tarea de su esposa, ¿no? Y entonces ella hace una empresa y tú otra. ¿No? Ok. Ándale. Por eso estoy mandando así. Ahora, ¿por qué estoy haciéndolo así y no de manera independiente? Porque se supone, vamos a hacer, bueno, yo hago fuerza aquí con Jessie, por decir. Entonces, a lo mejor no me da el tiempo, pero leo lo que Jessie encontró. ¿Me explico? Entonces, quiero pensar que entre ustedes se dan sus trabajos. Es así como debería ocurrir. Así ocurre en la maestría y en el doctorado, ¿no? Entonces, todos sus trabajos ustedes los deben compartir para que cada quien diga, no sabes qué, me pareció que tu trabajo, yo no sabía de esto, no podemos tener el conocimiento absoluto, ¿no? Yo no sabía de esto. ¿Ok? Entonces, para eso es, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, lo hago con Miguel, por decir algo, mi tarea con Miguel, bueno, yo una empresa, Miguel una empresa, unimos, pero mi conclusión es mi conclusión y la de Miguel es su conclusión, porque él tiene un aprendizaje de construcción diferente al mío, trabaja en otro lugar, no sé. ¿Me explico? Entonces, eso es hacer fuerza para sacar el empuje del trabajo.
no me hubiera gustado dejar 2 empresas para uno, así que no, el hecho es compartir la información, ¿no? Decir, a ver, Noemí, ¿qué encontraste? Pues yo encontré esto. A ver, Susi, ¿qué encontraste? Pues yo encontré esto. Vamos a unir la información. Y ya Noemí tendrá su conclusión y yo la mía. Su perspectiva, su tipo de pensamiento para hacer su conclusión. No tengan miedo de escribir su conclusión. Pero, perdón, vuelvo a lo mismo. Sería por cada una de las empresas que estuvimos analizando. Por ejemplo, Sara y yo buscamos una empresa diferente. Cada quien buscamos toda la información y hacemos la conclusión. Yo sobre mi la empresa que encontré y Sara sobre la empresa que encontró. No exactamente, Arturo, porque se infiere que somos un equipo y entonces a lo menos le doy una lectura ahí lo que hizo Sara, ¿no? A lo menos me doy cuenta si es de proceso, de producto, de servicio y entonces puedo a lo mejor ponerlo en mi conclusión o no ponerlo, porque recordemos, la conclusión no es solo lo que viene, la conclusión es de lo que he aprendido, de lo que pasó en la unidad 1, de todo el enfoque que yo creía que era y a lo que es, de dónde nace el ciclo de vida, qué es lo que pensaba y qué es lo que pienso ahora con lo que recuperé la información de las 2 empresas, pero también lo que vi, lo que escuché, lo que leí en las diapositivas. Entonces, una conclusión engloba todo. No han llevado metodología de investigación, ¿verdad? Sí. Sí, pues entonces, chicos, aviéntense por la conclusión, chicos, es todo el panorama. La conclusión no es solamente de lo que investigué, además es de lo que investigué. Les voy a poner un ejemplo cómo redactaría yo mi conclusión. Entonces, voy a hacer el de ladrillo, por ejemplo, que fue el último estudio. Entonces voy a empezar, ¿no? De una de ladrillos y otra de vidrio, que no se parecen en nada, ¿verdad? Entonces empezaría yo, en mi caso, por mi construcción, desde las partes energéticas. México en un contexto de políticas ha derivado o se ha presentado ciertas barreras para llegar a esa parte coeficiente de los 17 objetivos de la ODS. ¿Cómo? En estos pasajes de las industrias, tanto del vidrio, en donde las empresas quieren tomar las 9 R's para reintegrar este tipo de materiales y disminuir sus costos, para entrar entonces como una inversión requerible que también las empresas, como la segunda que se menciona, no se hagan ciertos cambios. Por ello, el aterrizar este tipo de instrumentos y este tipo de historias de las empresas nos da pie a ver que algo se está haciendo en materia de construcción. Análisis de ciclo de vida para... ¿Sí me explico? Las conclusiones son 3 momentos. El hilo de entrada, que ver de manera global, la parte del medio, que es qué va a decir el máster, ¿no? Es como, a ver, ¿qué me va a decir el máster? Y la parte última de una conclusión siempre es una luz, ¿no? De decir, estos acercamientos fortalecerán, estas lecturas darán pie a un nuevo pensamiento. Estas estructuras, porque apenas están comenzando en estas lecturas, ¿no? Esa debe ser la última parte de la conclusión, porque están haciendo todo el redondel del estudio. Es como cuando en las tesis de grados, por ejemplo, el estudiante solo te dice los resultados y tú dices, no, esto no es la conclusión, esos son los resultados. La conclusión es todo lo que tú eres con todo lo que escribiste. Entonces, es el pensamiento de lo que comenté, de lo que ustedes comentaron, de lo que van a escuchar si tienen la oportunidad en los videos, de lo que van a leer en sus diapositivas. No sé si me expliqué un poco. Perfecto, sí, bien, maestra, gracias. Sí. Entonces, ahora sí, por eso yo les aconsejo, váyanse acostumbrando a ese tipo de conclusiones. La conclusión no es nada más lo que leí y lo que pensé, no, expandan. Esa parte de la redacción, por eso es la parte donde les digo, no tengan miedo de redactar, no tengan miedo. Ustedes, para eso es, y entonces yo voy a leer su conclusión y voy a decir, oye, sí, me gustó esta parte que pusiste, o esto, deberías haberlo aterrizado más fuerte todavía porque hay más partida. Entonces, de lo mismo que ustedes vean estructurado, de ahí mismo ustedes, cuando empiecen a leer
van a tener sus propios pensamientos de evaluación, porque hicimos el del vaso y el del vasito, entonces van a decir, ay, pero es que no sé qué, ustedes pueden expresarlo en la conclusión, ¿no? Se nota, no hablen en primera persona, no es noté, escribí, verifiqué, analicé, me doy cuenta, no es telenovela, ¿no? Se transfiere el conocimiento de manera tal que se pudiera evaluar las barreras de una manera más próxima a buscar ciertas soluciones precisamente para derribarlas, algunas estrategias o herramientas que se pueden acoplar al ciclo de vida han ayudado a la aportación, no sé, no me imagino, ¿no? Lo que vayan a escribir, pero algo más o menos en esa estructura es una conclusión. ¿Sale, chicos? Chicas. Sí, maestra, entendido. Sí, maestra. Oigan, si no regresen a la grabación y ahí copien lo que... copien lo que yo dije, ¿no? Entonces, es un tipo de estructura, ¿no? Y que además esa debe ser la correcta. Entonces, ya les expliqué sus puntajes, que era una parte importante, ya vamos a empezar a hablar poquito a poquito del proyecto, ¿ok? Y ya la próxima semana, pues vamos a hacer algunos tipos de interacciones. Entonces, mis recomendaciones, bajen sus diapositivas. Si necesitan alguna información más, me hacen el comentario. Ya saben que yo siempre contesto. Si no por el grupo de manera independiente, me pueden preguntar. Ya saben lo que los pueda guiar. ¿Saben, jóvenes? Sí, maestra, muchas gracias. Ok, muy bien. Gracias, chicos. Cuídense mucho. Que se den muchas precauciones. Un fuerte abrazo. Cuídense mucho. Muchas gracias. Hasta luego, chicos. Adiós. Hasta luego, maestra. Hasta luego, chicos. Hasta luego, chicos. Profe, Mande. yo tenía una observación del análisis ese que se hizo. A ver, échamelo. A ver, dime, Miguel. El estudio que se hizo para cuando esta situación de las bolsas de, por ejemplo, de donde se basan, ¿no? De lo de las bolsas de papel y las bolsas de polímero, de plástico. Ajá. En las observaciones que se hicieron, por ejemplo, del tema en sí, de la publicación que sacaron, hablan sobre de dónde empieza la obtención del papel y hasta el momento del reciclado del mismo. Y en el plástico nada más comentan sobre el proceso de cómo se extrae el petróleo y cómo se produce, pero no implica todos los otros químicos que se ocupan o todo el proceso como tal que compete cada planta que se tiene que utilizar para procesar esos polímeros, bueno, ese plástico. Esa fue una de las observaciones que se hicieron en ese artículo en sí que se mencionó. Sí, dicen, sí, es más agua, sí es más esto, pero dicen también para poder producir o hacer producir el plástico también se genera muchísimo más energía por todo el proceso que tiene que ser el plástico en sí, porque ahí lo que ellos analizan es el reciclado. O ese artículo en el que se habla del reciclado, qué es lo que produce más gasto en el reciclado. Sí. O sea, ese fue el objetivo para identificar, ¿no? ¿Cuál puede regresar más rápido? Así es, que dice, produce más, el reciclar papel es más gasto de agua que reciclar el plástico. Así es. Pero generar el plástico no es otro rollo. Caro, es muchísimo más caro que generar el papel. Cierto. Entonces, leí el artículo porque pues a mí me gusta mucho la materia en sí, lo que es la sustentabilidad. Y leí el artículo y todo, y pues ya era ponerme en materia de discusión, así que, pero no sé si usted tuvo la oportunidad de leer el artículo. Sí, y ya ves, si leíste algunos factores que veo que sí, ya ves que ellos ponen en contexto esa última parte de cómo va a regresar el producto. Pero es que ese es el punto en la llaga dentro de análisis de ciclo de vida, ¿no? Para cuál va a ser tu fundamento y en qué parte, aquí fue identificación,
¿Y en qué parte lo vas a identificar? Entonces ellos hacen la identificación en la última parte y entonces ahí ya no entran las primeras de cómo sucedió, cómo sucedió todas las partes. Y entonces uno dice, ay, no, a ver, espérate, ¿no? También hay otra parte, tendría que hacerse el análisis de ciclo de vida de la primera partida, que también la hay. Y entonces ahí sí se ve las grandes cantidades que se utilizan. Sí, exacto. Por eso, ¿sabes cuál también hicieron, Miguel? Todo el seguimiento del ciclo de vida de PVC. Búscalo, vas a ver. Bueno, creo que yo se los voy a dar, creo que ya lo bajé. Entonces, de todo el PVC, ¿te imaginas? O sea, de todo el PVC en el ámbito, y ahí actuaron, son como 4 o 5 empresas, o sea, ámbitos de consultoría de manera independiente, sistemas de gobierno y sistemas de ciencia, o sea, las universidades. Ajá. Entonces, porque te imaginas, para hacer todo el seguimiento del PVC, es tremendo el estudio, tremendo, sí. Tremendísimo, y entonces dices, la greña, ¿no? Es muy grande, pero hoy es una parte en que se demuestra, sí puedes hacer todo el ACV completo, pero necesitas mucho tiempo, mucha gente y mucha energía también, ¿no? Para poderlo realizar. Por eso es que a veces ellos dan extractos, Miguel, nada más de decir, hicimos esta partecita con esta partecita, ahí les va, ¿no? Porque sí son grandes cantidades, ¿sabes de qué? De datos que se manejan. Sí, esa parte tiene razón, son los datos. Y sí. Ahí, y por ejemplo, bueno, entre los que fueron ahí observaciones que hizo algunos otros ingenieros y todo eso, decían, ok, al final de todo esto, vámonos a... Y después de qué tanto tiempo, por ejemplo, se te moja la bolsa guarda el tiempo de vida una vez siendo ya no útil, se te rompe el asa, se te rompe esto, ¿en qué tiempo? Ya no sirve, o sea, ya es basura como tal. Sí. Va a reciclaje, ok. Digamos que el tiempo en el que se lleva reciclaje realmente no es inmediato, porque no estamos en un país donde realmente tengamos la infraestructura como tal. La empresa aquí a la vuelta de la esquina. Ándale, así es. La recolección, todo lo que lleva, ¿no? No nada más transformarlo, la recolección, el programa. Todo. Sí. A diferencia del cartón como tal. Así es. Para eso también están los nuevos, ¿no? Que están trabajando con los bio, como usted nos comentaba, los bio, que el cartón bio, que el plástico bio, pero al fin y al cabo siempre siendo este parámetro, ¿no? Utilizando esas dos partes que siguen siendo las que generan el costo. Sí, y al fin y al cabo dirían los doctores que manejan esto, al fin y al cabo lo sacas de una materia prima nueva, ¿no? Sí. Al fin y al cabo. Entonces, porque decían, ellos decían, energético. Sí, no, y marcaban algo muy importante en uno de los foros de conversación. Decían, ok, yo me voy a acabar los árboles, pero los árboles los vuelvo a plantar y en 10 años ya tengo más. Tú te vas a acabar el petróleo y en cuántos años vamos a tener más petróleo. Haz la cuenta, o sea, vámonos a ver quién va a ser más agresivo con el mundo, ¿no? Sí. O sea, te acabas te acabas el petróleo y bueno, ¿en cuántos años me genera más petróleo? En 10 años ya tenemos, ponle 20, 30 años, ya tenemos un árbol otra vez. ¿Y en qué tiempo vamos a tener otra vez? Bueno, hablaban a otro que defendía la parte, decía, no, pero el oxígeno gastado y que no sé qué, ya eran volúmenes de oxígeno y que todo el rollo. Pero sí, o sea, vamos a eso. Sí. Son muchas cosas que no se toman en cuenta y esa publicación fue tema de controversia porque te digo, hubieron foros que no, hombre, día y noche estaba la gente ahí. Pero sí, nada más fueron fracciones, o sea, extractos de cómo se genera realmente eso. Pero pues son partes muy interesantes porque es una gama es una gama intensa de factores y además todos los temas que están correlacionados con esto, ¿no? Son temas inmensos, imagínate, no. Pero sí. Y como lo mencionó, el gobierno no ayuda. Las leyes no estaban hechas para para estos tiempos. Sí, siempre hay que cambiar y hay que ir renovando, hay que reciclar las leyes, las que sirven y las que no cambiarlas. Exactamente. El reciclado tiene que ser completo, están las leyes.
no sirven, no nos ayudan. Sí, hay que construir todo desde base. Sí. Tiene que colapsar todo de base, si no, para abajo todo otra vez. No, Muchas sí. gracias, ingeniero. Gracias, La verdad, Miguel. muy bueno. Que tenga excelente tarde. Sí. Igualmente, Miguel, cuídate mucho. Un abrazo. Estamos en contacto, ¿eh? No me despido. Claro, bye. Bye, hasta luego, Miguel.